Rudimentos 2. Rudiments 2. Basado en estudios desarrollados por el pastor Gustavo Peralta. Based on studies developed by Pastor Gustavo Peralta. Tema de hoy: la obra de Cristo. The work of Christ. Oremos. Let's pray. Señor, ayúdanos en este día a comprender tu palabra. Bendícenos y ayúdanos a escuchar tu voz. Guíanos en el conocimiento de Dios. Ayúdanos a orar a ti. Ayúdanos a leer tu palabra y a comprender tu obra. Dear Lord Jesus Christ, help us on this day to understand your word, and help us to pray to you and to read your word day by day. In the name of Jesus Christ, en el nombre de Jesús, amén. La obra de Cristo. The work of Christ. 1. ¿Qué obras de Cristo caracterizaron su ministerio? 1. Which works of Christ characterized his ministry? Leamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14, 15, 21 y 34. Let's read the book of Mark, chapter 1, and verses 14, 15, 21 and 34. Marcos 1, 14 y 15. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Mark 1, verses 14 and 15. Now after John had been put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the good news of God, and saying, the time has come, and the kingdom of God is near. Let your hearts be turned from sin, and have faith in the good news. Verso 21. Llegaron a Capernaum, y en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Verse 21. And they came to Capernaum, and on the Sabbath he went into the synagogue and have teaching. Verso 34. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente, y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos le conocían. Verse 34. And the number who were ill with different diseases he made well, and sent out evil spirits. But he did not let the evil spirits say anything, because they had knowledge of him. Según el versículo 14, vemos que Jesús anunciaba las buenas noticias o buenas nuevas de parte de Dios. According to verse 14, we can see that Jesus was preaching the good news of God. Y decía: ha llegado el tiempo, el reino de Dios está cerca, vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. And saying, the time has come, and the kingdom of God is near. Let your hearts be turned from sin, and have faith in the good news. Luego vemos en el versículo 21 que Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. After we see in verse 21 that Jesus went into the synagogue and started teaching. As it reads, and on the Sabbath he went into the synagogue and gave teaching.
Hemos visto entonces, primero, que Jesús predicaba las buenas noticias de Dios y después también que Jesús enseñaba la palabra de Dios. We have seen that Jesus was preaching the good news of God, and he also was teaching the word of God. Y en el versículo 34 leemos que él también sanaba a la gente de toda clase de enfermedades y expulsaba a los demonios. And on verse 34 we read that Jesus was healing people from different diseases and sent out evil spirits of demons. Entonces Cristo predicaba las buenas noticias del reino de Dios, enseñaba la palabra de Dios y también con poder sanaba a la gente de sus enfermedades y expulsaba a los demonios. Then Jesus used to preach about the kingdom of God. He was teaching the word of God, and he was healing every kind of illness and sent out evil spirits. Número 2. Number 2. ¿Con qué propósito vino Jesucristo al mundo? With which purpose came Jesus Christ to the world? Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Let's read the Gospel of John, chapter 10, verse 10, y la primera carta a Timoteo 1:15, and 1 Timothy 1:15. Juan 10:10. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. John 10:10. The thief comes only to take the sheep and to put them to death. He comes for their destruction. I have come so that they may have life and have it in greater measure. Entonces el Señor vino a darnos vida en abundancia. Then the Lord came to give us an abundant life. Y primera de Timoteo, esto es muy cierto, y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. And 1 Timothy 1:15, it is a true saying, in which all may put their faith, that Christ Jesus came into the world to give salvation to sinners, of whom I am the chief. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesus Christ came to the world to save the sinners. 3. ¿Por qué es importante el sacrificio de Cristo, su sufrimiento y muerte? 3. Why does it important the sacrifice of Christ, his suffering and death? Vamos a leer Efesios 1:7, primera carta de Pedro 3:18 y primera de Pedro 2:24. Let's read Ephesians 1:7, 1 Peter 3:18 and 1 Peter 2:24. Efesios 1:7. En su gran amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó y ha perdonado nuestros pecados. Ephesians 1:7. In whom we have salvation through his blood, the forgiveness of our sins through the wealth of his grace. Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era bueno, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. Como hombre murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. 1 Peter 3:18. Because Christ once went through pain for sins, the upright one, taking the place of sinners, so that through him we might come back to God, being put to death in the flesh, but given life in the Spirit.
Y Primera de Pedro 2:24, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. And 1 Peter 2:24, He took our sins on himself, giving his body to be nailed on the tree, so that we, being dead to sin, might have a new life in righteousness, and by his wounds we have been made well. Entonces, ¿por qué es importante el sacrificio de Cristo? So, why is important the sacrifice of Christ? Su sufrimiento y muerte en la cruz sirvió para que recibiéramos perdón por nuestros pecados. His suffering and death on the cross was served for the forgiveness of our sins. Su sangre derramada en la cruz perdona nuestros pecados. His blood poured on the cross forgives our sins. 4. ¿Por qué es importante su resurrección? 4. Why is important his resurrection? Leamos Hechos 17, 30-31 y Primera de Corintios 15, 17. Let's read the book of Acts 17, 30 and 31 and 1 Corinthians 15, 17. Hechos 17, 30-31. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Acts 17, 30 and 31. Those times when men had no knowledge were overlooked by God. But now he gives orders to all men in every place to undergo a change of heart, because a day has been fixed in which all the world will be judged in righteousness by the man who has been marked out by him for this work, of which he has given a sign to all men by giving him back from the dead. Y Primera de Corintios 15, 17. Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. I'm gonna read 1 Corinthians 15, verses 16 and 17. For it is not possible for the dead to come to life again. Then Christ has not come to life again. And if that is so, your faith is of no effect. You are still in your sins. Entonces, la resurrección de Cristo es importante porque por medio de ella el Señor demostró que si Él resucitó o volvió a la vida, todo aquel que cree en Él puede también resucitar y volver a la vida eterna. So, the resurrection of Christ is important because through it, the Lord demonstrated that if He rose from death or came to life again, those who believe in Him will rise again. They will come to life, but to the eternal life. La resurrección de Cristo demuestra a toda la humanidad que el sacrificio de Jesús tiene la aprobación plena del Padre como paga por nuestros pecados. The resurrection of Jesus shows to all mankind that the sacrifice of Jesus on the cross has the complete approval of the Father as a payment for our sins. 5. El cristiano es un ser tripartita, es decir, está formado de espíritu, alma y cuerpo.
Cristo vino para salvar y sanar nuestra alma, nuestro cuerpo y dar vida a nuestro espíritu. The Christian is a tripartite being. It means he or she is composed of spirit, soul, and body. Jesus Christ came for saving and healing our soul, our body, and to give life to our spirit. Leamos 1 de Tesalonicenses 5:23. Let's read 1 Thessalonians 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. And may the God of peace himself make you holy in every way, and may your spirit and soul and body be free from all sin at the coming of our Lord Jesus Christ. Según Juan 3:5, according to John 3:5, que dice: Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. It reads, Jesus said in answer, Truly, I say to you, if a man's birth is not from water and from the Spirit, it is not possible for him to go into the kingdom of God. Entonces el Señor nos hizo nacer del Espíritu. Then the Lord make us born from the Spirit. Según Hebreos 9:14, according to Hebrews 9:14, que dice: Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Hebrews 9:14 reads, How much more will the blood of Christ, who being without sin, made an offering of himself to God through the Holy Spirit, make your hearts clean from dead works to be servants of the living God? Entonces, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias o corazones de obras que llevan a la muerte, o también llamadas obras muertas. Then the blood of Christ cleans our minds from works which lead us to death, also called dead works. Veamos Lucas 9:56. Let's read the Gospel of Luke 9:56. Pues el Hijo del Hombre no ha venido a destruir la vida de los hombres, sino a salvarla. O, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Because the Son of Man did not come to lose the souls of men, but to save them. Entonces, de acuerdo con Lucas 9:56, Jesús vino para salvar las almas de los hombres. Then, according to Luke 9:56, Jesus came to save the souls of all men. Leamos Romanos 8:11. Let's read Romans 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Romans 8:11. But if the Spirit of him who made Jesus come again from the dead is in you, he who made Christ Jesus come again from the dead will in the same way,
through his Spirit which is in you, give life to your bodies which now are under the power of death. Entonces, de acuerdo con Romanos 8:11, el Señor vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu. Los volverá a la vida nuevamente. Then, according to Romans 8:11, the Lord will give life to our mortal bodies by his Spirit. Leamos ahora Mateo 8, 16 y 17. Let's read now Matthew 8, 16 and 17. Al anochecer, llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas, y con una sola palabra expulsó a los espíritus malos, y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. And in the evening they took to him a number of people who had evil spirits, and he sent the spirits out of them with a word, and made well all who were ill, so that the word of Isaiah the prophet might come true. He himself took our pains and our diseases. Aquí vemos que el Señor sana nuestros cuerpos y almas de enfermedades y dolencias. Here we see that the Lord heals our bodies and souls from pains and diseases. Número 6. Number 6. Cristo resucitó y estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días, después de los cuales subió al cielo. Jesus rose from dead and was appearing to his disciples during 40 days, after which he went up to heaven. ¿Qué hace Cristo en el cielo? What does Jesus Christ do on heaven? Leamos Romanos 8:34. Let's read Romans 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Romans 8:34. Who will give a decision against us? It is Christ Jesus, who not only was put to death, but came again from the dead, who is now at the right hand of God, taking our part. It means asking to God for us. En el cielo, Jesús intercede por nosotros ante el Padre. In heaven, Jesus intercedes for us before the Father. Leamos Juan 14:2. Let's read John 14:2. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. In my Father's house are rooms enough. If it was not so, would I have said that I am going to make ready a place for you? En el cielo, Jesús prepara un lugar para nosotros. In heaven, the Lord Jesus prepares a place for us. Y número 7. ¿Qué prometió Cristo a sus discípulos que haría después de prepararles lugar en el cielo? And number 7. What did Jesus promise to his disciples that he would do after preparing a place for them on heaven? Juan 14:3. John 14:3. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. And if I go and make ready a place for you, I will come back again and will take you to be with me, so that you may be
where I am. El Señor prometió que regresará otra vez y nos llevará con Él para que estemos con Él para siempre. The Lord promised that He will come back again, and He will take us with Him, for to be with Him forever and ever. Aquí termina el rudimento número 2. Here is the end of the rudiment number 2. Que el Señor los bendiga ricamente. May the Lord bless you according to His wealth. Y hasta la próxima. And see you soon.